Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con la segunda semana, vamos a tratar el tema estructura atómica. Nos preguntan algunas interrogantes como ¿quién introdujo el término átomo? ¿Quién propuso el modelo atómico budín de pasas? ¿Quién descubrió el núcleo atómico? ¿Qué es una onda? Bueno, el logro de esta sesión nos dice que al finalizar, el estudiante describirá el modelo atómico actual, identificando los diferentes tipos de átomos y la representación de un núcleo. Estructura atómica. Desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras más pequeñas. Por ello, llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisible. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. Pero nos podemos centrar en varias definiciones de átomo. En la primera nos dice que los átomos son los bloques de construcción básicos de la materia, que los átomos son las unidades más pequeñas de un elemento que se pueden combinar con otros elementos, que los átomos se componen de partículas todavía más pequeñas llamadas partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, que los átomos están en constante movimiento y finalmente los átomos están separados entre sí por el vacío en el cual se mueven. La estructura atómica. La estructura atómica se compone de los principales modelos atómicos, como tenemos el modelo de Leucipo y Demócrito, donde nos dice que las partículas pequeñas e indivisibles resultan ser los átomos. Para John Dalton, este químico y físico inglés, pudo decirnos que los átomos son minúsculas partículas esféricas indivisibles. J.J. Thomson, norteamericano, nos dice que el átomo se compone de una esfera de materia cargada positiva y negativamente, y en cuyo interior estaban incrustados estos electrones que tienen cargas negativas. A este modelo fue denominado el modelo pudín de pasas. Rutherford, este científico norteamericano, nos dice que los átomos están formados por una corteza, girando los electrones alrededor del núcleo. Finalmente, o en forma penúltima, James Chadwick, este físico europeo y químico, confirmó la existencia de otras partículas subatómicas de las que se tenían múltiples sospechas, el neutrón. Bohr, este científico americano, nos dice que los electrones giran alrededor del núcleo en unos niveles bien definidos. Entonces, la teoría de Bohr fue una de las últimas que en la actualidad todavía se siguen estudiando, con la teoría llamada del modelo atómico llamado cuántico del átomo, donde el electrón puede ascender de nivel o descender de nivel, de tal manera que habla de un aspecto novedoso llamado los fotones. También la estructura atómica presenta notaciones atómicas, como el número atómico, el número de masa, los isótopos, los isóbaros y los isótonos, que no están aquí. Bueno, bien, características de las partículas subatómicas. Aquí tenemos que
el 99,9% de la masa de un átomo se constituye por protones y neutrones, donde la masa del protón con la masa del neutrón son casi similares o iguales en sí, y su carga unitaria para el protón es +1 y el neutrón, como tiene carga nula, será 0. La nube electrónica está constituida por electrones, donde su masa es totalmente diferente a la de los protones y de los neutrones. Muy bien, la carga del electrón tiene valor -1. En la estructura electrónica, los cuerpos calientes emiten radiación electromagnética. Los cuerpos calientes despiden rayos infrarrojos. Un cuerpo a muy alta temperatura se pone rojo porque emite luz roja. Si la temperatura sube más, el cuerpo se pone incandescente y emite luz blanca. Ahí tenemos. La teoría de Max Planck. Este físico norteamericano desarrolló estudios sobre materia y energía, de tal manera que justamente basado en los principios del modelo atómico, Bohr propuso la teoría de Planck y nos dice que los cuerpos del microcosmos, los electrones, nucleones, átomos y moléculas, absorben y emiten luz de manera discontinua en pequeños paquetes de energía llamados cuantos de energía, del latín quantum, cantidad elemental. En el aspecto de la luz y los fotones, Einstein, en 1918, basado en la teoría de Planck, lanzó la hipótesis de que la luz estaba formada por corpúsculos muy pequeños, que luego fueron llamados fotones, con energía cuya naturaleza era directamente proporcional a una constante de Planck multiplicado por la luz o la longitud de onda espectral. Esa longitud de onda espectral era la velocidad de la luz sobre lambda. Esto explicaba el fenómeno fotoeléctrico del desplazamiento de electrones de la superficie de un metal que se ilumina con luz de alta frecuencia. En la actualidad, la estructura atómica moderna nos muestra el núcleo, la zona nuclear, compuesta por protones y neutrones, y la zona extranuclear, compuesta por electrones. En este aspecto, nosotros observamos en los libros la notación atómica. La masa atómica está en la parte superior izquierda y el número atómico en la parte inferior izquierda. En la tabla periódica no es así. En la tabla periódica se muestra la masa atómica en la parte inferior del elemento símbolo y en la parte superior del elemento su símbolo se encuentra el número atómico. Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento, John Dalton, y lo distingue de los demás, el número atómico, y se representa con la letra Z. Nos dice que si el átomo es neutro se cumple ¿qué? A ver, alumnos, ¿qué se cumple? Respondan. El número atómico determina la identidad del átomo y por lo tanto los elementos que tienen el mismo Z o número atómico tendrán las mismas propiedades físico-químicas. A ello viene algo importante. Si un elemento presenta número atómico 8 y resulta que hay otras partículas elementales que presentan igual número atómico, son denominados isótopos. El número de masa representa el número de protones y neutrones que existen en el núcleo de los átomos. Entonces la masa es la suma de los protones más los neutrones. ¿Ok?
Entonces nosotros podemos decir, si se trata de un átomo neutro, ¿qué podríamos decir, estimados alumnos? Que el número de masa es igual al número de electrones más el número de neutrones, o que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. O también podríamos decir que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Para el elemento que contiene, por ejemplo, 118 protones y del número atómico 79, su número de masa es 118 más 79. Y la cantidad de electrones, 79, como átomo neutro. Bueno, nos dicen que el átomo es eléctricamente neutro cuando el número de protones contenidos en el núcleo es igual al número de electrones en la órbita distribuido los electrones. Los isótopos, como el caso anterior que mencioné, nos dice que los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico pero diferente número de masa. Y ahí nos muestran los isótopos del litio, los isótopos del boro y los isótopos del oxígeno. Para el caso del hidrógeno, por ejemplo, tenemos al proteo, deuterio y tritio. Y podemos observar algo interesante. A ver, observen la pizarra. Los isóbaros son átomos de diferentes elementos que tienen igual número de masa, pero diferente número atómico. Observemos la pizarra. Los isótonos son átomos de diferentes elementos que tienen o presentan igual número de neutrones. Y encontramos al boro y el carbono, 11-5 y 12-6. ¿Qué sucede cuando un átomo gana o pierde electrones? Se convierte en un ion. Que un átomo cuando gana o pierde electrones se convierte en una especie iónica, que puede ser un catión si perdió electrones y o puede ser un anión si ganó electrones. Y ahí encontramos catión magnesio, anión cloro. Entonces podemos hallar su número de protones, número de electrones de las representaciones en pizarra. La teoría atómica moderna es una teoría que se desarrolla en el periodo desde 1900 a 1926. Uno de los principales gestores es Max Planck, este físico químico norteamericano. Entonces, Max Planck desarrolló la teoría de los 4 números cuánticos. Niels Bohr aprovechó la teoría de Planck para poder desarrollar la teoría cuántica basada en la cantidad de energía que existía entre una capa y otra capa y los orbitales. Louis de Broglie nos habla de que una partícula de masa m y velocidad v puede tener un movimiento ondulatorio o con una determinada longitud de onda. Werner Heisenberg habla del principio de incertidumbre llamado REMP, la región espacial media probabilística de poder encontrar o conocer al mismo tiempo la posición exacta de un electrón en un momento determinado. Erwin Schrödinger se basó en los conceptos de Broglie y Heisenberg y propuso una ecuación llamada la ecuación de onda o la onda-partícula.
solución de dicha ecuación de onda tuvieron tres números cuánticos. El número cuántico principal, n, el número cuántico secundario o azimutal, L minúscula, y ml, el número cuántico magnético del orbital en que se posicionaba un electrón. Pero fue necesario un cuarto número cuántico, llamado el número cuántico del spin del electrón. La teoría atómica moderna nos dice, en algunos postulados, en los átomos los electrones están distribuidos en niveles de energía estacionaria o fija. Los electrones se mueven alrededor del núcleo sin perder ni ganar energía, y solo lo hacen cuando pasan de un nivel a otro, teoría de Bohr. Un nivel de energía está formado por igual número de subniveles. Es decir, en el primer nivel de energía, primera capa, estará el subnivel S. En segundo nivel de energía, capa 2, estará S y P. En el tercer nivel de energía, 3, será S, P y D, y así sucesivamente. Un orbital o nube electrónica se llena con dos electrones con rotación contraria. Esa es la famosa teoría de que nos dice que ningún átomo puede existir en la naturaleza en forma desapareado o con orbitales nulos. De todas maneras, los átomos tienen que buscar una forma de enlace que buscará con otro átomo para formar estos tipos característicos de vida eterna o vida estacionaria, formando enlaces químicos. Los niveles de energía son 7 y se representan en forma cuántica y en forma espectroscópica. Bueno, la cantidad de orbitales en un nivel, la cantidad de orbitales en un subnivel, la población electrónica en un nivel, la población electrónica en un subnivel. Este principio se basa en el principio de la teoría de exclusión de Pauli, llamado principio de exclusión, donde nos dice que el número máximo de electrones contenido en un subnivel es igual a 2 que multiplica el paréntesis 2L más 1. Y de esta manera podemos determinar cuántos electrones podría contener un determinado subnivel. Y así podemos decir que subnivel S tiene capacidad para 2 electrones, P para 6, D para 10 y F para 14, G para 18 electrones. Estas son posiciones con lo que la teoría de los subniveles de energía nos muestra, que en el caso de S es una esfera, su forma espacial. En el caso de P serían dos esferas en posición X, Y o Z. D son dos esferas y una forma difusa que los separa. Para F aparecerían dos formas difusas que forman formas tridimensionales más complejas. Y aquí encontramos un orbital lleno, un orbital semilleno y un orbital vacío. Observen. Bueno, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. Bien, el número 2 nos representa la capa principal, el número 5 la cantidad de electrones que debe contener P como número cuántico azimutal. Bueno, bien,
En esta parte importante, la representación de los espines, y encontramos los 4 números cuánticos, N, L, M sub L, M sub S. Y así sucesivamente podemos determinar, conocer a precisión cada uno de los números cuánticos. La energía relativa se basa en que se determina por la suma de los números cuánticos principal y secundario. Los niveles de energía. Y acá tenemos que a medida que los electrones se alejan de la cercanía del núcleo, la energía comienza a aumentar. Por eso viene el principio de energía relativa y el fenómeno de la energía cuántica de Planck, basado en el modelo atómico actual de Bohr. De esta manera decimos que la energía aumenta y la estabilidad también puede aumentar en diversas posiciones. La distribución electrónica nos habla del nivel de valencia, el símbolo de Lewis, el número cuántico, el electrón diferenciador, la tabla periódica, las fuerzas intramoleculares. De esta manera podemos determinar la famosa regla de serrucho y respetando la regla de Hahn. Bien, entonces amigos, los elementos químicos se basan en una estructura atómica. Los átomos conformados por protones, neutrones y electrones representan una notación atómica. La configuración electrónica nos determina el nivel de valencia como último nivel de energía en la distribución de los electrones. Especialmente importante se encuentra